Bienvenido, Guillermo Moreno. Gracias por estar aquí con nosotros. No, es un placer, che. Gracias por la invitación, ¿eh? Bueno, esto hay mucha gente que cree que es un debate, pero no es un debate. Vamos a hablar con toda cordialidad sobre temas políticos y económicos por una hora. Y bueno, como habrás escuchado, quizás pasé alguna de alguna parte del discurso de Perón del 12 de junio de 1974. Yo tengo entendido que vos estuviste en la plaza ese día, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. No, no lo escuché, pero lo llevo grabado en mi memoria, así que no hay ningún Es inconveniente. un discurso de 12 minutos. ¿Qué reflexiones tenés de aquel día, ahora ya casi 45 años que han pasado? ¿Qué puedes decirnos de esa última intervención de Perón? Mira, vos no te olvides que esa multitud se juntó en muy poco tiempo. Sabíamos que algo importante y nos iba a decir, nos estaba convocando sin un proceso, no a través de las organizaciones libres del pueblo en este caso, sino nos convocó él. Sabíamos que algo iba a pasar. Fuimos y todos nos dimos cuenta que se estaba despidiendo. Y eso es lo más importante. Y nos dijo la organización Vence al Tiempo, y nos dijo cada peronista lleva en su mochila el bastón de mando. En términos de movimiento peronista eso es lo más importante. En términos individuales, a cada uno nos dijo que se llevaba en su retina esa visión extraordinaria del pueblo y en sus oídas la música de las consignas que le estábamos cantando. Y sabíamos que se iba. Y bueno, ¿Por qué en sabías? pocos días se fue. Que había información de que estaba muy enfermo y que no iba a poder suceder. Bueno, puede ser. Yo imaginé que tenía 18 años, o sea que la información que tenía era la información de un militante de Juventud Peronista, ¿no? La verdad que sabíamos que algo iba a pasar, pero porque el pueblo intuye, el pueblo sabe. Perón en ese momento deja en claro que lo que tiene que predominar es la ortodoxia peronista y no el ala montonera, en tu opinión. Pero lo que deja en claro que tiene que ser la doctrina, como siempre fue. Y como todos, las distintas alas del movimiento no se unifica la doctrina. Estos son temas que para los que estudian, los que son estudiosos del peronismo, que yo, algún francés, algún norteamericano, pero se les hace muy difícil entender cómo es la lógica interna del peronismo. Es muy difícil si no perteneces. O sea, intentar avanzar sobre la interna del peronismo sin ser peronista es un trabajo, primero, indescifrable, pero a su vez no les resulta, porque hay que entenderlo desde la pertenencia. Entonces, yo te diría que si este debate entre nosotros, cariñosamente, amical, termina siendo fructífero para la causa, es que vos te vas a afiliar al peronismo. Y a partir de ese momento que te afilias al peronismo, vas a comprender todo lo que pasó de Seiza para acá. Pero es muy difícil, si no. Es como que yo pretendo entender a los radicales. Es imposible. Imposible. ¿Cómo hago para entender a los radicales? He perdido ya. Y yo les recomiendo lo mismo, digamos, que dejen esos análisis para los que pertenecen. Porque ahí entienden la sutileza, las desavenencias, las peleas en familia y cómo se van armando las cosas. Y a su vez entienden todo el flujo. Bueno, me queda Y claro que desde fuera de Argentina es imposible entender al peronismo, ¿no? A pesar de que hay algunos historiadores que lo han tratado casi de aproximarse, pero ellos todos fallan en el momento ideológico, ¿no? Clasificando ideológicamente al peronismo, que es lo más difícil, pero vos te animarías desde adentro del peronismo a decir qué es ideológicamente. Mirá, yo para dialogar con el mundo lo que digo que somos el nacionalismo de inclusión. El nacionalismo de inclusión tiene una doctrina elaborada por un pueblo mestizo, no por cabezas europeas. Los europeos se equivocaron con el liberalismo, con el neoliberalismo, con el marxismo, con el nacionalismo de exclusión. Los europeos los últimos 200 años han construido doctrinas que no le hicieron bien a la humanidad. En cambio, un pueblo nuevo, un pueblo mestizo, el único nuevo incluso que hay, al decir del Papa Francisco, en el mundo, donde nos fusionamos, se fueron fusionando la sangre, las cabezas, las ideas, los pensamientos, y ese pueblo
hispanoamericano, que tiene una unidad, porque por eso nos llamamos los mestizos de América, tiene a su vez una particularidad en un pueblo del Cono Sur, extraordinario pueblo que es el pueblo argentino, que dio una doctrina distinta, dentro del nacionalismo, pero en vez de ser de exclusión de un pueblo que quiere destruir a otro pueblo a partir de amar a su patria, el nacionalismo de inclusión ama a su patria, pero también ama a los pueblos vecinos. El concepto de amor, que es el concepto que ordena la ejecución de las acciones humanas tendiendo al bien común, el concepto de amor. ¿Está bien? En general, esto se articula con principios y valores permanentes, por eso la presencia de Dios. Pero bueno, el concepto de amor que hace que el ser humano tienda al bien común se maximiza en estos pueblos nuevos, en estos Bien. pueblos mestizos de América. Moreno, ¿por qué no estás en el gobierno? ¿Por qué no estás en el gobierno de Alberto Fernández? Bueno, puede ser, lo primero es porque no nos llevamos bien, hace 30 años que no nos llevamos bien. Y no nos llevamos bien porque él es socialdemócrata y yo soy peronista, pero yo tengo a socialdemócrata que puedo dialogar, puedo estar, pero no podría trabajar en un gobierno socialdemócrata, sí en un gobierno peronista que tenga sus matices. Pero me parece que esto está quedando claro, digamos, él mismo se define como socialdemócrata, se ha definido ante mí durante mucho tiempo. Y bueno, eso me inhibe de trabajar. Ahora, yo igual le deseo que le vaya bien, no creo que le vaya bien, porque el marco conceptual es equivocado, pero bueno, es un marco conceptual europeo. Sabes que yo estoy bastante impresionado, bueno, yo fui muy crítico, a pesar de que sabes que vengo del liberalismo más ortodoxo, pero yo fui totalmente crítico de Macri del primero hasta el último día, y sabía que esto iba a terminar como terminó, porque lo que Macri hizo fue repetir la política económica de Martínez de Oz, que también la practicó Alfonsín en sus 2 últimos años. Es increíble que parece que no han estudiado economía, los del Banco Central, nadie, como si no hubieran conocido esas 2 experiencias fallidas. Pero me impresionó Alberto Fernández, que en realidad del Banco Central está haciendo lo mismo, la misma continuidad de Macri, con lo cual el país no tiene salida por esta vía. Este tema de emitir moneda y retomarla después en el mercado pagando interés cuasi fiscal, yo no puedo creer que se practique de nuevo. Es decir, en lugar de haber cortado con este pedal, lo han seguido. ¿Vos tenés alguna interpretación sobre esto? No sé si compartís interpretación o alguna explicación de esto que están haciendo ahora, hoy en día, con el Banco Central de Peche. Sí. Yo respeto profundamente tu visión liberal y bueno, naturalmente si vos te definís liberal, sos un hombre que entiende la teoría objetiva del valor igual que yo, podemos tener diferencias, pero somos hombres que armamos costos, digamos. No son los neoliberales que se olvidaron de hacer costos, que piensan que todos son los precios de mercado. Por eso con la escuela de Viena o la escuela austríaca nosotros tenemos diferencias insalvables. En cambio los clásicos, que es donde vos te ubicás desde el punto de vista económico, siempre se puede dialogar. Incluso hasta podemos, en este momento que entra algún marxista, y podríamos tener desde los principios económicos nos vamos a encontrar. Esto que vos estás diciendo de Alberto Fernández es muy interesante. Yo te diría que este ciclo económico está terminado. Este ciclo económico. Podemos debatir cuándo empezó. Algunos dicen que empezó con Kicillof cuando devaluó y otros dicen que empezó con Macri. Quizás no sea relevante analizar después, cuando de acá a algunos años, quizás cuando estudiemos la conformación de los últimos ciclos económicos, bueno, se va a estudiar y dice, bueno, empezó en enero del 14 o empezó con Macri cuando asumió. Pero lo importante es que terminó. Y ahora estamos viendo los últimos vestigios de un ciclo económico terminado que no sabemos también qué va a acontecer con el ciclo político. Porque vos sabés que en la historia económica argentina a veces el ciclo económico se lleva el ciclo político y a veces no. Por ejemplo, el ciclo económico político de Menem tuvo 2 claros ciclos políticos distintos. El ciclo económico que fue el que heredó de Alfonsín hasta la convertibilidad y después el de la convertibilidad hasta el fin de su mandato. Y ese ciclo económico de la convertibilidad tuvo 2 ciclos políticos, el de Menem y el de la Alianza. Entonces, ¿qué quiero sintetizar?
que no necesariamente los ciclos económicos y los ciclos políticos van decididamente alineados. Lo que tengo certeza es que este ciclo económico terminó, está por verse el ciclo político, y dentro del ciclo político, la alianza fundacional de este ciclo político, que podemos decir que es Alberto Cristina. Bueno, perfecto. Vos te hiciste conocido, yo te conozco a vos desde los años 80, inclusive creo que compartimos la Comisión de Hacienda del Consejo Deliberante cuando yo era concejal y vos estabas en el bloque justicialista. Eh, pero vos te hiciste conocido para el gran público con tu gestión a cargo de la Secretaría de Comercio hace 15 años y bueno, hasta que dejaste el cargo y te fuiste a Roma, entiendo, un cargo diplomático. Mucha gente se pregunta, y yo me pregunto, ¿cuál es tu interpretación de los precios? Vamos un poquito a la teoría económica. ¿Qué son los precios para vos de las cosas? ¿Qué representan o qué deben representar? ¿Y cuál es la acción del Estado frente a los precios? Yo me pongo en tu lugar en el año 2006, 2007, y claro, vos sabías que habíamos salido de una profunda deflación de precios, que es la que provocó el crash del año 2001-2002, y en un momento, bueno, primero no se notaba la emisión monetaria, pero los precios a partir de 2004-2005, con la recuperación económica de esos años, que nadie puede negar, esa recuperación económica de los inicios del kirchnerismo, bueno, empiezan a subir, empiezan a presionar. Y vos de la Secretaría tratás desde tu punto de vista y con la mejor intención para el país, pero vos tratás de que los precios no suban. Con lo cual entiendo que vos tenés que tener alguna doctrina que diga que los precios son o deben ser tal o cual cosa. ¿Vos te animarías en la teoría a explicarnos esto? Sí, Brevemente. claro, si vos sos liberal, en realidad en el marco de que nos movemos desde la teoría objetiva del valor, que significa que hay algo, en este caso el trabajo, que determina los costos de los bienes y servicios, más el margen definen los precios en el mercado. Los precios como precios, porque va a arrancar de los precios, son una asignación muy importante porque determinan los flujos de inversión. Eso es muy importante. Los precios determinan la asignación del excedente económico, que desde el ahorro fluye a la inversión. Ahora, esos son los precios. ¿Cómo se conforman los precios? Ahí tenés dos teorías. Los austríacos, que suponen que los precios se definen a partir de criterios subjetivos del consumidor, por eso se llaman neoclásicos, y por eso teoría subjetiva del valor. No hay un hecho objetivo que determine los precios. Son todos hechos subjetivos. El ejemplo típico es, mire, usted no me puede decir que el trabajo define los costos de un bien, porque Picasso y otro pintor tenían el mismo tiempo para hacer, y uno es una obra de arte, vale 200 millones de dólares, y el otro, gracias a que lo colgamos en la pared ¿viste? Del desván. Bueno, te voy a decir, mire, claro, parte es así. El problema que vos tenés con eso es que no tenés márgenes. Como no tenés márgenes, los austríacos, sean socialdemócratas o neoliberales, inventaron esto de la competencia. Que la competencia es el que ordena la sociedad. Bueno, ahí ya tenemos un problema filosófico. Por eso empecé hablando de los principios de valores. Para mí las sociedades que evolucionan son la solidaria, no aquellas sociedades que dicen el hombre es lobo del hombre. Y otro principio ordenador fundamental que tiene que ver con que la búsqueda del bien común es producto del amor. Solo el amor, como elemento ordenador de la sociedad, busca el bien común. Si no pongo el amor como valor, y tengo un problema muy serio. Y lo suelo tener. Todo esto que estás transmitiendo, en concreto, desde el punto de vista de la política económica, de la acción del Estado, el Estado... Y tenés que hacer costos. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y tenés que hacer costos. O sea que estás validando la existencia de un organismo público que llame Secretaría de Comercio, cualquier nombre, que converse con los factores de la producción y el trabajo, con empresarios y con sindicalistas, y acuerden precios. Básicamente esa... No, pero no me escuchaste lo que dije. Bueno, vamos. Yo dije que tiene que hacer costos. Costos.
¿Quién lo hace el costo? ¿La Secretaría de Comercio? Y ¿Calcula los si vos costos? querés, la Secretaría de Comercio, la facultad, el que sea, tienen que emerger los costos. Cuando emergen los costos en una sociedad, el precio de mercado te determina el margen. Y ahí vos empezás a saber si es abusivo o no es abusivo. Entonces, como las sociedades que prosperan son las solidarias y como, con las que tienen como eje vertebrador el amor, que no es un concepto vacío. No es que el amor que vos sentís por tu hijo lo sentís únicamente por tu hijo y fuera de tu hijo y tu señora y tu madre todo lo demás es odio. El amor es el elemento ordenador, por eso nosotros hablamos del Dios del amor. El amor es el elemento ordenador de la sociedad. Entonces, cuando vos haces costos y ponés margen, en todo caso lo que podés saber es si en ese precio hay una conducta que atenta contra el conjunto social. De la misma manera que vos tenés conductas individuales que atentan contra el funcionamiento de la comunidad. Y la propia autorregulación permite esto. Ahora, cuando vos no tenés costos, tenés un lío bárbaro. Bueno, te venden el sifón ahora en tu casa. Viene el sodero y te dice, bueno, Moreno, 40 pesos el sifón. ¿Y es caro o es barato? Por ejemplo, el gobierno de Alberto Fernández ayer se le ocurrió que el combustible está barato y entonces lo aumenta. Y yo le digo, pero ¿y dónde está el costo para saber si está caro o está barato? ¿Cómo sabés si no haces costo que algo está caro o está barato? Bueno, claro, ahí viene, porque no es que los neoliberales, no los neoliberales no entienden esto. Hay una diferencia enorme entre los neoliberales y los liberales. Los neoliberales de esto se dan cuenta. Entonces ponen la competencia como elemento central. Dicen, no, generemos el máximo de competencia porque entonces garantizamos que los márgenes van a ser mínimos. Entonces yo vengo y le digo, bueno, eso para una fábrica de caramelo está muy bien, pero yo en la Argentina no puedo tener dos aluar, porque no da el mercado para tener uno en la costa este y otro en la costa oeste como en Estados Unidos. No me da. Tengo que tener una sola aluar. ¿Y cómo hago ahí? Ah, no hay problema, abrimos la economía. Y ahí viene Martínez. Y ahí empiezo a destruir el aparato industrial argentino. Está bien, Y Moreno, pero ¿qué destruyo... pasa si yo te digo que esa apertura de Martínez de Oz, el gran problema que tuvo es la sobrevaluación en ese momento del peso argentino, moneda nacional, a través de un proceso ficticio donde se establecían tasas de interés altas a nivel local, garantizadas en el tiempo, o tipos de cambio garantizados, con lo cual ahí viene la destrucción, porque el país se torna muy caro en ese juego de Banco Central. Pero quizás una apertura libre sin tocar el tipo de cambio, sin tocar los intereses, podría tener un resultado distinto. Pero a mí ¿no? no me molesta lo que estás diciendo. Ya No, tenés el primer elemento para ser peronista. O sea que no, 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 capaz, es que con una hora no me alcanza. yo te Pero mencioné la sobrevaluación del tipo de cambio, producto de tocar el cambio, la relación peso-dólar directa o indirectamente, fijando o con tablita o con tasa de interés, porque sé que en este punto vas a acordar. Pero yo lo que te digo, que vos podés dejar el precio libre si no haces esto segundo. Vos quitá el Banco Central de los precios y a lo mejor una apertura funciona y los costos argentinos funcionan para a lo competir con mejor una alcoba sí, norteamericana. podría, quizás, pero quizás no. Como no funcionó en Estados Unidos hasta que Estados Unidos fue lo que fue. A ver, y Porque la década del 90 entonces, pero ¿qué pasa con hay la una década del 90? etapa, hay una etapa en los liberales que son proteccionistas. Por eso el diálogo con los liberales y con los marxistas es un diálogo serio. Lo que no es serio es el diálogo con los neoliberales y con los socialdemócratas. Pero con los liberales como vos y con los marxistas, dentro de las escuelas clásicas de la economía, el tema es serio, es un debate serio. A mí lo que vos acabás de decir, un tipo de cambio competitivo, que es lo que vos acabás de decir, a mí no me molesta. En todo caso, tengo que ver si la productividad de Aluar versus la productividad del mercado de referencia, ya estamos hablando de productividades, la productividad de Aluar y la productividad del mercado de referencia, que puede ser chino, norteamericano, en fin, vos definís en función del interés nacional cuál es el mercado de referencia. Y ahí analizás productividad. Y si la productividad de Aluar, por múltiples causas, es menor,
vas a tener un problema con la apertura de la economía porque en realidad los mayoristas de aluminio de la Argentina van a tender a comprar el aluminio más barato en el mundo. Entonces ahí tenés un problema concreto en la Argentina con Puerto Madryn y con un insumo vital, y vuelve a ser vital ahora, para la industria metalmecánica y la defensa nacional. O sea, es impensable que vos puedas tener un complejo industrial desarrollado sin tener industria de aluminio. Bien, yo lo que te digo ahí el análisis es extraeconómico y pasa a ser un análisis de interés nacional. Y quizás en esa mesa vos decidís, como ministro de Economía, que le vas a dar un subsidio al lugar, porque dado que los brasileños están empezando un proceso de rearme y ya te secaron el Paraná y bla, 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 vos no podés no tener una fábrica de aluminio. Y compensás el diferencial de productividad con subsidio. Y está perfectamente aceptado en la técnica económica. Para el peronismo, eso es una política correcta, a mí no me disgusta, para nada. Vos en la década del 2005 al 2010 tuviste mucho que ver con los subsidios. A mí me parece que se eligieron los subsidios como medio de compensar los no aumentos de precios finales al consumidor. Pero ahora, pasando casi 15 años, pasaron de ese momento, quizás 12, ¿vos qué conclusión sacás? ¿Sirve el subsidio directo del Estado, gasto público aplicado a subsidiar costos de la producción para que no se vea el precio en el consumidor final? Una vez que arrancaste con eso, ¿lo podés dar vuelta o ya queda subsidiado? Es obvio que sirve. Es obvio que sirve. Europa es lo que es por los subsidios. Japón es lo que es por los subsidios. Estados Unidos también. Pero vos crees que los subsidios los ves como cosa permanente o los ves como cosa transitoria. No, pero es que a mí lo que me parece es que quedan para siempre. No, pero ¿sabés qué pasa? Si el subsidio es producto de un diferencial de productividad, no puede ser permanente, porque vos lo que tenés que hacer es generar los mecanismos para alcanzar la productividad. Si el subsidio es producto de que vos decidís que la búsqueda del bien común define, por ejemplo, que la educación va a ser universal y gratuita, y bueno, vos lo decís, la educación no empezó universal y gratuita, empezó selectiva y paga. Así empezó la educación en la humanidad, no es que empezó universal y gratuita. Vos lo definís y lo vas definiendo. Los chilenos definieron que no es universal ni gratuita. Bueno, está perfecto. Es una decisión de los chilenos. Pero la educación es una prestación del Estado en este caso. Bueno, entonces, no funciona el tema de costos, beneficios, márgenes. ¿Cómo no va a funcionar? Pero, pero si vos no haces costos en la educación, no sabés si estás asignando bien los recursos. ¿Cómo no vas a hacer costos? ¿Cómo no vas a hacer costos? Tenés que hacer costos en la educación. Podés hacerlo de manera indirecta en cuanto al presupuesto que asignás, pero hacés costos. No es que es gratis, ¿eh? Universal y pública, gratis para la familia, la subsidia el Estado. Desde el costo hay un costo en la educación. ¿Cómo no va a haber un costo? Desde ya que hay un costo. La amortización de los edificios, de los maestros, de los celadores, de los insumos, hay un costo. Pero eso es una partida presupuestaria de una repartición del Estado. Es diferente de los subsidios que en los cuales vos en su momento interveniste, que es al transporte, por ejemplo, ese tipo de cosas. Es lo mismo. Si vos querés, por ejemplo, si vos decidís que tenés un problema de fronteras y tenés que desplazar 200.000 argentinos, y vos le decís, vayan y desplácense porque la electricidad durante los próximos 50 años va a ser gratis. Bueno, va a ser gratis. De la misma manera que vos le decís, tenés salud, educación, electricidad, y es gratis. Esto tiene que ver con el bien común y el interés nacional. Por eso es tan importante. Vos cuando llamabas a los empresarios, sí. Y yo quiero aclarar algo que es muy importante. Yo entiendo que tu preocupación como secretario de Comercio para que los precios no subieran es una preocupación legítima y vos ejerciste desde tu punto de vista el cargo público con absoluta honestidad, sos una persona inobjetable desde el punto de vista moral y esto, desde cualquier ideología, hay que valorarlo. Es decir, Moreno no se llevó nunca un mango del Estado que no le correspondiera más allá de su sueldo. No, eso no es un tema menor, es un tema importante. En Argentina es un tema importante porque es un país extremadamente corrupto. Ahora, vos llamabas a los empresarios
hay muchas historias, el tema de la pistola sobre la mesa, vos seguramente ahora lo vas a poder aclarar definitivamente, pero vos hablabas con ellos y les decías, ¿qué les decías? No puede subir los precios tanto, estos son sus costos, tiene que vender menos. ¿Cómo eran esos diálogos? ¿Y Sobre los sirvieron o no costos, sirvieron? es lo que te expliqué sobre los costos, hacíamos costos. El primer caso de eso fue con Quilmes, cervecería Quilmes. Todavía era propiedad de los brasileros, ahora es propiedad de los belgas, ¿está bien? Los belgas compraron Brahma y Brahma, que ya tenía Quilmes, ¿está bien? Entonces vino el presidente de Quilmes y me dice, tengo que aumentar los precios. ¿Por qué? Le digo, yo tengo que aumentar los precios porque voy a invertir, no me acuerdo si en ese momento me dijo 600 millones de dólares en esta fábrica, voy a hacer tanto puesto de trabajo, y habló como 15 minutos para explicarme la virtud de la inversión que iba a hacer Quilmes. Entonces, cuando terminó, le dije, ¿sabe qué pasa, señor? La inversión en el sistema capitalista es para bajar los precios, no para subirlos. Se invierte para bajar los precios, no para subirlos. Entonces Quilmes cerró los papelitos y me dijo, espere que vengo 15. En 15 días vino, pero ya vino el presidente de Quilmes, que ya era brasilero, y me dijo, la verdad que tiene razón. ¿Qué tenemos que hacer? Y tenemos que hacer esto. Cuente con nosotros. Y no tuve nunca más un problema, salvo con Galucho. Porque el problema del mago Galucho, que yo creo que le decían el mago era porque movía más rápido la mano que la vista. ¿Viste esta historia? Bueno, él lo que hizo es tomar la doctrina Quilmes. Empezó a aumentar los precios porque decía que había que invertir. Cuando en el capitalismo, se invierte para bajar los precios. Entonces, ¿cómo hablas con el empresario? Haciendo costos. Cuando vos haces costos, te aparece el margen. Esa tontería del arma, olvídate. Porque eso es de Berbisky. ¿Lo conocés, Horacio Berbisky? Bueno, es una mentira de Berbisky. Berbisky, cuando era joven, de cada 2 noticias que daba, mentía una. Ahora que se puso viejo, mejoró, y que cada 3 noticias que da, 2 son mentiras. Capaz que si dura 20 años más, de 3 de noticias que dé, las 3 son mentiras. Pero por ahora pasó del 50% al 66% de mentira. Con lo cual, para él, donde la verdad no es una virtud y el amor tampoco, bueno, va mejorando. Entonces, vos imaginate que esa nota de Berbisky, si vos entras ahora en página 12, es a los 15 días que yo había entrado en comercio, de los cuales de esos 15 días tuve como 6, 7 días feriado porque era Semana Santa y demás. O sea que yo había tenido 7 días de trabajo efectivo. Esa nota no la hace por comercio. Por eso cuando vos decís, se juntaba con los empresarios y el arma arriba de la mesa, falso. Esa nota Berbisky la escribe por mi actuación en comunicaciones. Yo fui secretario de comunicaciones durante 3 años y medio. Ahí me juntaba con Mario Vázquez, el otro Vázquez, ¿viste? Ellos, las telefónicas que dijeron, y vienen estos negros peronistas que no tienen mucha memoria, y me facilitaron el tema. Los 2 presidentes de Telefónica y de Telecom se pusieron de acuerdo y se llamaba Vázquez. Macri, por ejemplo, para ahorrarme el trabajo, viste que tenía una empresa que se llamaba Correo Argentino Sociedad Anónima, que es la que ahora no sabemos si van a decretar la quiebra. Y esa empresa, Correo Argentino Sociedad Anónima, vos la podés llamar Casa, ¿estamos de acuerdo? Correo Argentina Sociedad Anónima. Por las siglas, por la primera letra de cada una de las palabras. Para allanarme el camino, Macri, porque pensaba que también éramos... Viste que en general los que no son peronistas piensan que los peronistas somos ágrafos. Si sos ágrafo, tenés un problema de memoria, de conocimiento. Entonces me pusieron de presidente de la empresa Casa a José Casa. Hay que buscar un tipo que se llame así. Pero no entiendo, ¿eso es casualidad o fue intencional? Y qué sé yo nunca se lo pregunté. Digo, viene un negro peronista a la Secretaría de Comunicaciones y entonces vamos a facilitarle el trabajo. Me eligieron 2 Vázquez al frente de Telefónica y Telecom, cuestiones que no tenía que memorizar mucho. Yo decía, llamen y ya estaba. Siempre era Vázquez, no te olvidabas el nombre. Y cuando venía el presidente del Correo, se llamaba Casa, con lo cual era fácil. Y no hay muchas empresas más. Alcatel, Siemens, Telefónica, Telecom
en ese momento estaba algo que se llamaba Movicom, que era la de celulares de Macri. Había una que se llamaba Unifón, que era la de celulares de Telecom. Estaba Minifom o algo así, que era la de Telefónica, y había una de Slim. Cuestión, que con los dedos de la mano te alcanzaban los empresarios que vos te tenías que juntar. No es los empresarios. Mirá, muchachos, 8 o 10 empresarios, de los cuales tenías 4 grandes jugadores. Telefónica, Telecom y las celulares. Y Slim. O sea que vos, en 5, 3, 4, 5 presidentes de compañías, que era lo que yo me juntaba, tenés el mundo de los empresarios. ¿Alguno de esos alguna vez te dijo que yo los recibí con el arma arriba de la mesa? No, Ni siquiera Macri. Claro. ¿Sabés lo que hizo Macri cuando estábamos discutiendo que tenía que pagarle al Estado? Y no, viste cómo es Macri, que no le gusta pagar, le gusta comprar pero no pagar. ¿Pero ese era Franco Macri o Mauricio? ¿Quién era ese? Y tal palo, tal astilla. Lo mismo. Compraban y no pagaban. Entonces, lo del correo, tenían que pagar un canon y ya llevaban 6 años sin pagar el canon. ¿Está bien? Tenían que pagar 52 millones de dólares del 1 a 1 cada 6 meses, no lo pagaban. Entonces, vino un día y le dijo, ¿va a pagar o no va a pagar? Si no va a pagar, terminemos este contrato de una vez por todas. Y que ahí al frente estaba Mauricio, que heredó esas mañas. Igual la diferencia entre Mauricio y Franco es un abismo, ¿eh? Un abismo. Este vivió siempre de Franco. El Mauricio este vivió siempre de Franco. ¿Viste? Por eso yo lo conozco, de que venía cuando es vago, ignorante, olvídate. Y vago vivió siempre de Franco. Entonces, cuando le dijimos, che, ¿vas a pagar o no? Se fueron y un día me mandaron 13 plomitos. ¿Te mandaron alguna vez 13 plomitos a vos? ¿Qué son plomitos? Plomitos, que no sabes lo que son plomitos. ¿Te mandaron? No. Bueno, a mí sí. Los tengo de recuerdo. Los Macri me los mandaron, 13 plomitos. Bien. Mirá qué divertido. Porque nosotros, lo que decimos con la boca, los peronistas, por eso vos tenés ya 2 cosas que me gustan para que vengas a la causa. La primera, ya nos pusimos de acuerdo. La segunda es que lo que decís con la boca te lo bancás con el cuero. Los peronistas, lo que decimos con la boca nos bancaron con el cuero. Cuando vino mi secretaria y me dice, mira el regalo que le mandaron los Macri, 13 plomitos. Mira qué divertido los Macri. Por eso cuando me dicen, no, escuchaba el cuñado, Macri es así, vos sabés cómo son. Un día vinieron uno y me dice, no se meta con Macri, que son amigos de la mafia italiana. Y digo, ¿y eso quiénes son? No, porque la mafia italiana, digo, mire, ¿sabe? Acá en la Argentina no conocemos la mafia. No, nosotros, la verdad que no, mire, dígale que no tenga problema. Pero eso te lo tiene. Igual ahora estamos hablando nosotros dos. ¿Cuánto hay que nos están escuchando? 10, 15 personas como máximo. No, te vas a sorprender. Acá hay 500 solamente en el Zoom y hay como 5.000 en YouTube. Y esto lo van a ver 40.000 personas, 50.000. Y entonces imagínate cuando le diga, o sea que mañana me tiene que iniciar una causa Macri con las cosas que te estoy diciendo. ¿Sabes cuántas veces lo dije esto? Lo dije un montón de veces y no va a venir. Bueno, entonces, conclusión. Lo del arma, olvídate. Hay un Mario Vázquez que lo encontré el otro día en un bar, el otro día antes de la cuarentena en un bar, o sea que ese está. El otro, yo calculo que también los podés saber. Tenés que hablar con Slim, tenés que hablar con los muchachos de Siemens, tenés que hablar con los muchachos de Alcatel y ahí tenés los empresarios de comunicación y le preguntás. Pero aparte dije, mire muchachos, si yo para hablar con los de comunicaciones tenía que poner un arma arriba a la mesa, cuando llamé a los chatarreros a la Secretaría de Comercio, conocés los chatarreros de Lanús, ¿no? ¿Sabés qué estaban haciendo? Se estaban robando los cables de cobre, ahora está pasando lo mismo. Viste que se están robando los pasamanos, las cosas, bueno, tuve una etapa que se robaban los cables. Y bueno, obviamente van a venderlo. Porque ¿qué van a hacer con eso? No se van a comer el cobre. Ahí hay toda una reducción que se hace. Entonces llamé a los chatarras y le dije, muchacho, basta. No es un problema del comisario de Lanús, no, es un problema. No voy a dejar a la Argentina sin teléfono, no voy a dejar. Se terminó en una semana. ¿A eso cómo lo llamamos? Bueno, no me lo digas porque acá... No me lo digas porque vas a quedar preso de lo que decís, yo te quiero en la causa. No pasa nada. Moreno, ¿qué Moreno, es eso que tenés ahí? ¿Un pájaro? ¿Es que es un delfín? ¿Qué es lo que es?
Esto es Sí. una escultura Art Deco de 1925, la exposición de París, se llama Le Comet, el cometa. La mierda. ¿Y es original? Que es original, por supuesto, claro, es una escultura Ah, bien. importante. Mira, cuando entres al peronismo vas a ser el primero que va a tener una escultura original. No conozco ningún compañero. Todos Mirá, tienen, pero medias truchas. Vos no, tenés no, 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 originales de no, primera. no, no, escuchame, a mí me gusta mucho el arte del peronismo porque fue muy Art Deco, imagínate, año Ah, 45. sí, pero no, pero Y tener un además, original en el además, escritorio. lo que tengo acá, que no puedo mostrarlo, es una escultura de Mario Baiardi, que fue el grabadista de la Casa de la Moneda que trajo Perón. Es una figura despigadora, parece Vista. Un día te voy a mandar la foto o me venís a visitar acá. Moreno, año 2008. A mí me parece que, ok, vos agarraste Secretaría de Comercio, tu visión es que tiene que haber costos y tiene que haber Sí, ¿cuándo me márgenes. toca preguntar a mí? Bueno, ahora, espera, esto es muy importante. Vamos a, después, una etapa que vino, y yo la primera que escuché con esta teoría es Felisa Micheli, que ella decía, no, ahora vamos a controlar las ganancias. O No, pero sea, ella es también los, radical. Pará, bueno, Florencia Micheli está es bien los radical. costos, está bien los márgenes, pero además si ganás mucho, yo tengo que intervenir. La 125, No, y no. ahora vas a aclarar qué tuviste o qué no tuviste que ver con la 125, es un intento de eso, es agarrar y decir, no, acá hay una ganancia extraordinaria, el Estado tiene que diseñar algo para que no sea tan alta. ¿Cómo No, no, pero jugás eso, eso? eso, escúchame. Contame. Yo me hago cargo de las políticas económicas que salieron de la cantera del peronismo. Si no, este debate no tiene fin. Felisa Micheli, radical. La 125, Lustó, ¿qué es? Radical. Bueno. No, no, de los radicales Pero hace vos una qué entrevista. hiciste, pero vos cuando el mamarracho de la 125 se estaba elaborando, ¿vos sabías que iba a salir o vos te sorprendiste como funcionario un día que publicaron la norma? ¿Cómo fue Mira, eso? vos viste el segundo, viste que una vez Duhovne, en una conferencia que explica el acuerdo con el fondo, se equivoca con los números. Él dio X cantidad, 4 o 5, tampoco dio tantas. Pero hay una que está sentado con un pibe al lado, que era su secretario de Hacienda, y que se equivoca con los números, que al otro día los diarios dicen, sumó mal, restó mal. ¿Te acordás de esa conferencia? Sí, con Duhovne, Bien, sí, claro, claro. bien. No, pero de esa conferencia donde se equivoca con los números. Sí, Que le sí, sí. preguntan los periodistas y él mira al secretario, el secretario busca los papeles, hace así, lo mira, bueno, ese chico que estaba sentado al lado de Duhovne era el jefe de gabinete de Lustó. ¿Me estás ¿Ah? escuchando? Perfecto, Bien. sí, 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 Él sí. me viene a explicar a mi despacho la 125, antes que salga, antes que salga. Y yo en esa época, obviamente tenía un gran pizarrón y ahí anotaba. Soy de los viejos, cuando, viste, con crayón y va. Le digo, mire, joven, vaya, ahí tiene, pase y escriba. El pibe hizo todo. Cuando estaba terminando, le digo, mire, joven, lo que está sumando pasa restando del otro lado. Lo que está sumando pasa restando. Entonces toma distancia, viste que cuando vos estás en el pizarrón tenés que tomar distancia para ver. Entonces se queda así, estábamos los dos solos, cruzado de brazos y hace así, dice, discúlpeme secretario, ahora vuelvo. No volvió nunca más. Nunca más. Yo eso lo tengo guardado, con su O sea, letra. Se lo entonces quiere llevé a decir que Alberto Fernández. Le dije a Alberto Fernández, que era jefe de gabinete, mirá, Alberto, no haga este mamarracho. Mirá, tu protegido no saben hacer pasaje de término. Esto es un mamarracho. Y Alberto Fernández, que siempre... Alberto Fernández con los socialdemócratas y radicales siempre tuvo una debilidad. No es de ahora, es de toda la vida. ¿Viste que él dice que se motiva con los videos de Alfonsín? Mirá si vos un sábado a la noche te vas a motivar con Alfonsín, hermano. Dormís solo todos los sábados. Por más que ya somos veteranos. ¿Vos te imaginás un sábado a la noche con tu señora poner un video de Alfonsín y motivarte? Bueno, ese Alberto Fernández siempre tuvo debilidad por los radicales y los socialdemócratas. No con o los sea, él radicales de la Unidad Nacional. cuando vino No se Lustó, lleva bien con el Cotino Siglia, ¿eh? está No bien. se Lo que me lleva. está diciendo que entonces vino Lustó con la 125 y él lo compró en lugar de impugnarla. Y No, esto fue más fácil todavía. Alberto la quiere, la impulsa. Por eso era el que hacía las comunicaciones. El cerebro técnico es ese chico Lustó que todavía uso los zapatos, porque ese creció a los 14 años. Yo tengo un amigo
que a los 14 años, no, es amigo mío de los 12, desde los 14 que pesa lo mismo y mide lo mismo. O sea, se desarrolló a los 14, ahora tiene un poco más de panza. Pero, viste, Lustó le pasó lo mismo, ese 1,90 m, 80 y pico, es de los 14 años. Ahí se compró unos mocasines, fue a la fiesta de 15 y lo sigue usando hoy, porque nunca caminó. Ese no anduvo nunca por la calle. Lo agarran y lo van poniendo. Entonces, cuando quiso hacer economía, no sabía dónde tenía la nariz. O vos transaría con una piba en... No, esas cosas no las hacemos. Son códigos de la calle. Bueno, los liberales eso no lo hacen. Bien. Tenemos bueno, códigos. pero entonces, Bueno, entonces, en la mesa presidencial, con Cristina sentada en la cabecera, a la izquierda estaba Alberto, a la derecha yo no sé quién estaba de Cristina, sabés que me trato de acordar y no me acuerdo. Al lado de Alberto estaba Lustó. Al lado de Lustó estaba el secretario de Agricultura, Urquiza. Enfrente a Urquiza estaba yo. Y después había dos más que no me acuerdo. Yo no sé si estaba Zanini, la verdad que no me acuerdo. Pero no eran del área económica. Pero ya Cristina, la pública, la pregunta, en esta reunión... Ya que te va a interesar esto. ¿Está la pública, la 125, o estaba en proceso de elaboración? No, es el momento de decisión. Parecés la nata, que interrumpís. Parecés la nata. Escuchame un poquitito. Le dice Cristina a Lustó. Lustó, su propuesta está acordada con el sector. Y Lustó le dice, tengo todo acordado con el sector, porque el sector no quiere retenciones únicamente a la soja, quiere a todos los productos por el monocultivo. Estaba la teoría del monocultivo. Listo. Lo mira Alberto Fernández y le dice, usted ratifica lo que dice el ministro, porque era un pollo del jefe de gabinete. Y Alberto dice, si lo dice el ministro, entonces me mira a mí, Cristina, y dice, Moreno, si esto el ministro lo tiene acordado con el sector, me parece que no hay más nada que hablar. Y yo le digo, Cristina, si esto lo tiene, le digo, presidenta, si esto lo tiene acordado con el sector y el sector quiere esto, mi opinión ya es irrelevante. Se termina la reunión, ella se queda con Lustó y con Alberto y sale la 125, lo cual era mentira, grave, en manos de un radical. Que mientan en la mesa, para ustedes los liberales no mienten, porque si no, no se puede hacer negocio. Porque los negocios antes del contrato son de palabra, y vale tanto la palabra. ¿Y cómo se explica que Lustó, después de la macana que se mandó, que vos la estás contando con lujo de detalles, cómo se conformó, cómo fue todo el proceso, después pudo revivir políticamente y pasarse del otro bando? Esto es lo que es sorprendente. Bueno, eso tenía que preguntárselo a los medios, no a mí, no es culpa del peronismo. Vos sabés que todo aquel que se pelea con un presidente peronista, si es peronista el presidente, del otro lado lo aceptan. Mirá el caso de Redrado también. El Redrado boconeó, y ahora es Gardel y Lepera también. Y aparece en los reportajes, Bueno, vos sabés que el peronismo tenemos estas cosas, ¿viste? Cuando vos te peleas con alguien que se pelea con uno de los nuestros, del otro lado lo agarra y dice, este es un héroe. Sí. Bueno, a Lustó lo agarraron así, bueno, y el pibe, bueno, qué sé yo. Hablamos de deuda. ¿Te puedo colocar hipotéticamente el 10 de diciembre del 2019, Moreno, vos conduciendo toda el área económica o siendo secretario de ministro de Financiamiento o encargado especial de la deuda pública argentina? ¿Qué hubieras hecho vos ahí? ¿Cuál era tu postura? No, las deudas están para pagarse. No, la mía era muy sencillo, era. ¿Y si son insustentables, qué pasa? No, las deudas están para pagarse. El problema es el tiempo. Lo mío era muy sencillo, sin quita de capitales y tasa de interés de mercado. Un mes de negociación. El problema no es... Yo hice una cosa parecida. Ya, que si pareces, ya te estás pareciendo a Majul. Que cuando empezás a ya corta, para un poquito. El problema de las deudas no es pagar las deudas están para pagarse, es de buena gente pagar la deuda. El problema es quién pone la plata. Y acá la pueden poner únicamente los que tengan excedente económico. Hay un solo negocio en la Argentina que tiene excedente económico, solo de la pampa húmeda. No hay otro negocio en la Argentina, lo busque donde lo busque, que tenga excedente económico. Entonces vos tenías que arreglar ahí. Yo hice los números.
Pará, escuchá un poquito, porque vos sos liberal y si sos liberal este tema lo resolvió el rey de España. Lo que pasa es que ustedes son liberales que estudian lo que quieren también, no estudian todo, son como los marxistas, eligen qué estudiar. Después, escúchame, liberal y que me cae muy bien. El debate histórico dentro del liberalismo inglés es entre Adam Smith y David Ricardo. Ese es el debate de los debates. Ese debate fue saldado en Inglaterra, pero no fue saldado en la Argentina. Porque, mi querido liberal, el título de propiedad que tiene que ser, es del orden de los hechos naturales. No es del orden natural, dije casi, no dije. Dije, el derecho de propiedad es un derecho inalienable. No hay ningún peronista que se precie de tal que se meta en el derecho de propiedad, para que no confundamos las cosas como las que dice algún chico por ahí. Para nosotros los peronistas el derecho de propiedad es un derecho principal, es uno de los derechos ordenadores de la sociedad. Ahora, no es un factor de producción. Factor de producción no es el título de propiedad. Por lo tanto, el precio tiene que retribuir los factores de producción. Si el título de propiedad no es un factor de producción y a su vez, en este caso el título de la propiedad de la tierra, es un bien que no se amortiza, por lo tanto no se deprecia, no hay justificación para que se lleven el 12% de rendimiento en moneda dura por año. Este año, no los que trabajan, los que alquilan, los rentistas, los que Perón llamaba, ¿cómo lo llamaba Perón? Oligarquía. ¿Viste que ya van 4 cosas que nos ponemos de acuerdo? Los que Perón llamaba oligarcas se van a llevar 7.000 millones de dólares sin hacer nada, solamente por el título de propiedad. Muchachos, si la tasa de interés a nivel mundial y todavía tenés el riesgo que el banco quiebre, y acá no, te dan el 1, el 1,5, vos te estás llevando el 12, de esos 7.000, agarro 6.000 y con esos 6.000 honro los compromisos. Voy afuera y le digo, mire, no se preocupen más. Acá bueno, están los 6.000. ¿Cómo lo hace? ¿Con un impuesto extraordinario? ¿Qué hace? No, ¿qué impuesto? No, yo soy serio. ¿Cómo haces? No, pero escuchame una cosa. Vos estás hablando con Moreno. No hay muchas cosas pero hay cosas que sé. No. Los impuestos nunca se ponen sobre el patrimonio. La correcta técnica impositiva es sobre los flujos. Los impuestos van sobre los flujos. Los impuestos ¿derogarías bienes personales vos? Pero claro, bien. Los impuestos no van sobre el patrimonio. Si vos tenés 100 casas, esa escultura, por ejemplo, qué sé yo te miro a vos y para mí esa escultura, vale, yo te daría, qué sé yo, $2. Pero vos la tenés ahí, para vos debe valer, qué sé yo, $150.000. ¿Cuánto vale eso? No, un poco menos. Poco menos, va. Para mí vale $2. Ahí voy a la teoría subjetiva. Me lo confundí con un delfín, imagínate. Ahí voy a la teoría subjetiva. Entonces digo, para mí vale $2. Y encima te la regalo. Te doy los $2 y te la dejo, porque no sé dónde ponerla. Pero yo te digo a vos, mira, suponete que te quiero cobrar sobre ese patrimonio. Me decís, pero si eso no me genera ninguna riqueza, ¿qué le doy? ¿Un pedazo del pico para pagarme el impuesto? La técnica impositiva dice, impuesto sobre el flujo. Sobre el stock, si vos adecuás a esas teorías y a esas doctrinas, la expropiación. Por eso la expropiación está permitida si cumplís las reglas. Los impuestos son sobre el flujo. Entonces, ¿cómo la cobras? Pará, que te explico cómo la cobras. Va bien el tema. Entonces, vos sacarías los impuestos patrimoniales y ¿qué pasa con la ganancia de capital? Pero te lo estoy explicando. Hoy no hay empresas rentables. Hoy no hay empresas rentables. Entonces, ¿dónde tengo las... Yo compré acciones en la bolsa a 10 y la vendí a 30. O por esa apreciación, ¿vos sos partidario de cobrar impuesto o pero es de ninguna manera distinta de los flujos? Okay. Pero de ninguna manera, o no viste poner impuestos a nosotros los peronistas sobre eso. El que lo puso fue Massa, que viene del UPAV igual que vos. ¿De dónde no era compañero tuyo, Massa? Del partido, de la UCD. No, si estuvo en UPAV igual que vos, dale. Lo que pasa es que no llegó hasta... De la UCD. Sabés que terminó la carrera hace poquito. Ese empezó
a los 15, a los 18 y terminó a los 40 y pico. Es bravo estudiando ese Massa también, ¿eh? Dice que se preparó toda la vida para ser presidente. Y Alberto también dice, decir que la carrera de presidente es más fácil, porque si no, no la termina nunca ese Massa. Bueno, volvamos al tema. ¿Cómo hacés vos para que hoy la empresa rentable en la Pampa Húmeda le pueda aportar 6.000 millones de dólares? Son dos instrumentos sobre el flujo, no sobre la propiedad. Derechos de exportación, con los cuales vos le bajás la facturación al productor, que es el que organiza la producción. Le bajás la facturación vis a vis el precio de Chicago con el derecho de exportación, pero a su vez le bajás los costos, porque le bajás el costo del alquiler. No es lógico que un bien que no se amortiza, que porque tenés el derecho de propiedad se lleve un tercio de la producción, en la Pampa Húmeda, una explotación de soja que te dé 45 quintales por hectárea, el dueño de la tierra se lleva 15 quintales por un bien que no se amortiza. Conclusión, hay que hablar con los muchachos de la sociedad rural. ¿Qué me pidió Huergo? ¿Sabe quién es Huergo? No, ¿quién es? Huergo es el que hace el suplemento Clarín Rural, en Clarín obviamente, todos los sábados. Es un hombre bueno, no importa. Él, viendo lo que yo había escrito, yo hice un artículo que decía quién tiene que pagar la deuda. Entonces dije, miren muchachos, estos que tienen un tercio, se llevan un tercio de la producción, en este caso no corresponde. Derecho de exportación, ley de alquileres, de tal manera que el que termina pagando el derecho de exportación en el límite es el dueño de la tierra. No jodés al productor, no jodés al contratista y no jodés a los veterinarios, ingenieros agrónomos, peones rurales. Conclusión. ¿Qué me contesta Huergo? Che, guarda que Moreno escribió esto. Lo hizo público, es un artículo, buscalo. Dice, mire, Moreno nos está pidiendo 7.000 millones de dólares anuales. 5.000 millones estamos dispuestos a poner por año. Eso sí, dennos un bono. Y yo estaría dispuesto a discutir ese tema, porque estoy cambiando deuda de tenencia extranjera por deuda de tenencia local. Podríamos discutir. Y ahí, a 5.000, 6.000 millones de dólares por año, 7.000, 8.000, con esta tasa de interés en 20 años, cancelás, no que pagás intereses, cancelás los 150.000 millones de dólares que es la deuda exigible. Llamada deuda exigible, la que está en dólares por no residentes. La que tienen no residentes en dólares es lo que yo llamo deuda exigible. Son ¿con la local qué haces? ¿Con la local qué haces? ¿Con la local y la local se va refinanciando porque la tenés en pesos, la tenés en fondos de inversión institucionales acá, la vas refinanciando al subvencimiento. Pero sigue creciendo, Moreno, dentro de poco va a ser varios. No, no va a crecer, no. Si vos tenés superávit, no, muchacho, porque la sana ecuación macroeconómica es superávit comercial, porque los dólares los genera el sector privado, de tal manera que te dé equilibrada la cuenta corriente de la balanza de pago, y superávit fiscal primario, cuestión de que pagado los intereses de la deuda, tengas equilibrio fiscal. Vos si tenés equilibrio fiscal debajo de la raya y equilibrio de cuenta corriente, el único, y el país crece, que fue lo que pasó con nosotros, crece porque invierte el sector privado. Vos lo que tenés que conseguir es superávit fiscal primario y gasto, en este caso en inversión, del sector privado por encima de su ahorro. Ahí lo que tenés, lo que te termina pasando es que el país crece. Bien, Moreno, dos temas muy divertidos de tu... Sí, yo cuando pregunto. No, bueno, pero te hago dos preguntas, una conclusión mía sobre todo lo que vos acabas de decir. Pero vos me estás llevando como mi primera novia, que yo le diga, nena, ya te llevé a comer, ya te llevé al cine, ya hablamos de todo, nena. Bueno, ¿querés debate? Yo no tengo problema. ¿Cómo terminó ese día? Que me fui a casa solo a dormir. Vos me estás haciendo acordar a mi primera novia, ¿eh? Bueno, Moreno, escúchame, hay dos temas que ya me han divertido. Ya son 5:52, mirá, cada tanto miro el reloj porque me está llevando. Vos sos peor que Alberto Fernández con el verso. Tenés la pregunta, ¿tenés hasta las 6:10? No, vos me dijiste una hora, ¿empezamos a las 6? No, empezamos a las 5. Perdón, dijimos, es una hora, empezamos a las 5 y es hasta las 6. Bueno, ¿tenés 10 minutos más? Pregunto. Yo tengo. Bueno, para hacerte la pregunta no tengo ningún problema. Dos temas muy, muy divertidos. Lo que pasa es que las 6 era la otra hora. Me cambiaste la hora.
No, vos me la cambiaste. Me dijo No, tu yo no te la secretaria. cambié. Tu No, yo no la secretaria me cambié. dijo, no, no, pero fue así, tu secretaria, no sé, una operadora política tuya, me dijo, pasa de las 6 a las 5. Yo no tengo operador político, yo No tengo sé quién es compañeros, ¿qué Luciana. operadores políticos? Empezó conmigo en Luciana, la básica hace 30 años, ¿qué operador político? Soy yo. Luciana, no sé qué es Luciana, una No, militante. esa es Ahí nueva, te esa está. hace poquita que Ah, está. bueno, No, yo te escuchá, estoy hablando de Ana, de Liliana. Moreno, Abrí la dos, primera básica cuando tenía 30 años con ella, imagínate. dos temas muy divertidos, yo hasta el día de hoy me río sinceramente. Una es la asamblea de Clarín, ¿no? Entrate con los guantes, ¿viste? No, esa no Guantes, es Clarín, esa es papel prensa. bueno, papel prensa, papel prensa. ¿Vos por qué hiciste eso ahí? ¿Por qué? Y Además de que fue fabuloso, divertido, ¿por qué? ¿Para poner orden de qué? porque teníamos un problema de que se había armado una mayoría automática y me iban a cambiar el síndico, que vos sabés quién es el síndico en una sociedad anónima, ¿no? Por estatuto. ¿Vos sabés cuál es el surgimiento del papel prensa? Y me ¿Conocés la acuerdo. historia? Sí, sí, claro, ¿Hasta, claro. hasta qué año la conocés para atrás? Bueno, digamos, me voy al 77, 78. No, bueno, pero ahí no empieza. No, por eso, vos, dejá que te explique un poco. Lo que pasa es que yo a esta edad ya soy larguero, no tengo alternativa. Y vos sos muy impetuoso. Tenemos la misma edad, pero a mí me parece que vos, no sé, tomarás algo, harás algo, vas más rápido, no sé. Yo soy, viste, lento. Yo voy lento porque yo no tengo ayuda externa. Esto arranca, mira cómo te reís. Esto arranca con Onganía. Esto arranca con Onganía, con el marco conceptual de Krieger-Bacena, que cuidado con Massa que quiere repetir Krieger-Bacena, de los famosos polos de desarrollo. Hay dos ministros de Economía en la región importantes en ese momento. Delfín Neto en Brasil y Krieger-Bacena en Argentina. En ese esquema se arman el famoso que hace Krieger-Bacena. Plantea los polos de desarrollo y dice, hay determinadas industrias que nosotros necesitamos. Ahí surge papel de Tucumán, ahí surge Aluar, y ahí surge papel prensa. ¿Cuál era el criterio? El diferimiento impositivo. Es un criterio interesante, que es decir, mire, usted me tiene que pagar impuesto a la ganancia, pero en vez de depositarme el impuesto a la ganancia, invierta el impuesto a la ganancia. Yo le voy a aprobar ese proyecto, pero por la plata que no me da, como yo le estoy generando flujo de caja, le estoy dando disponibilidad, yo soy socio tuyo, por ese diferimiento impositivo que me tendría que haber dado, pero que usted utiliza en nombre mío. Ahí se hace papel prensa, Aluar, papel de Tucumán y algunas más. Por estatuto, como yo te digo, vos me tenés una deuda conmigo, pero no me la pagás, la invertís, soy socio tuyo, es lógico que el síndico sea del Estado, que en términos de sociedad anónima es minoritario, pero no había problema porque estaba en el estatuto. En vez de tener la acción de oro, el Estado pone el control interno de la sociedad. El control externo lo sigue haciendo un estudio contable. Hay una doble sindicatura, el externo y el interno. Hay síndico permanente en papel prensa, por ese estatuto que se hizo bajo este régimen. ¿Qué querían hacer los pillos? Cambiarme el estatuto, que para eso tenían la mayoría, y sacarme el síndico, que era el único órgano de control que tenía. Pero querían cambiar una ley, porque papel prensa surgen por ley. Esos estatutos fueron aprobados, en ese momento decreto ley, pero fueron aprobados por decreto ley. Bueno, que sí, que no. ¿Vos tenías instrucciones de la presidenta para hacer eso No, o querido, te jugaste no, solo? querido, en el peronismo tenés que cumplir los objetivos. Las instrucciones, no, Bien, eso para los radicales. No, bien. nosotros tenemos Moreno, libertad. Vos no, te voy a decir yo te algo. empecé contando que Bueno, Perón te dejó el bastón de mando en la mochila. ¿No me escuchaste? no, Perón te el dejó. 12 de junio, el Bueno, 12 de junio, no, es sí. el bastón de mando. Es el bastón de mando. Vos tenés, fíjate vos que el juez, ojo que esa empresa estaba bajo un vedor judicial. Ese día el vedor judicial se rió y le hizo el informe al juez diciéndole, esto, acá no pasó nada, está todo tranquilo. Es un informe del vedor judicial puesto por el juez comercial. No hay, Bien. esas son las discusiones entre accionistas, ahí no, ahí son las Fantástico. discusiones entre accionistas. Lo que pasa es Bueno, que como soy Moreno, te voy a moreno, decir lo que yo pienso, te voy a dar mi vos fuiste opinión. a cobrar, ¿alguna vez tuviste que ir a cobrar alguna factura vos? Muchas veces, claro. ¿Y siempre las Vengo de... cobraste de buena manera? No, es imposible.
¿Viste? ¿Cuándo aprendés a cobrar? ¿Cuando te pagan o cuando no te pagan? En el default. ¿Viste? Vos aprendés a cobrar cuando no te pagan. Bueno, hermano, por eso vos sos cuasi peronista. Me falta un poco todavía. Bueno, yo te voy a decir, comparto muchísimo todo lo que vos dijiste. No comparto tu teoría de los precios, la verdad. Yo creo que vos sos un tipo fiscalmente serio, impositivamente muy razonable. Dijiste dos cosas importantes, que no te gustan los impuestos patrimoniales, sí los flujos. Creo que tenés una tendencia muy grande a controlar rentabilidades y tenés una teoría de los precios que yo de liberalismo naturalmente que no comparto. Creo que eso es lo que te embrolla a vos, pero si vos fuese distinto en ese punto, y obviamente que no pretendo reformarte y nada más no tengo ninguna autoridad ni nada, bueno, creo que tu teoría económica quedaría muchísimo mejor. A mí me parece que meter mano en los precios no da resultado. Bueno, ahora vos te puedo preguntar yo a vos. Sí. Bueno, ¿vos creés en los costos? Creo que son un asunto no estatal. Pero yo no te pregunté si era público o privado. Yo te pregunté si crees en los costos. Sí, pero no como determinante de los precios. Yo creo que los precios es un problema puro de oferta y demanda y cualquier precio, digamos, cualquier intercambio puede generar cualquier Entonces, precio. ¿para qué crees en los costos? Si no sabes, ¿para qué haces costos? Entonces, no Porque los costos es un asunto privado del tipo que Pero tiene que si yo vender. no te estoy preguntando a vos, empleado público, yo te estoy preguntando a vos que no sos empleado público, ni yo tampoco. Estamos hablando entre privados. ¿Crees o no crees en los costos? Contestame. No, creo en los costos, pero no como determinante de los precios. Muy bien. Ni como justificante de los precios. ¿Vos tenés empresas o no tuviste nunca empresas? Muchas veces. ¿De empresa de qué tuviste? Finanzas. Participé de Estoy hablando de empresas en la economía de verdad. Boludeces no hablemos. No, Eso, bueno, matemática financiera, eso déjalo para los giles. No Estoy hablando, ¿alguna vez administraste el consorcio de tu edificio? Metí mano en el consorcio, sí. Muy bien. Ahí tenés una estructura. Aunque no sea de lucro, tenés una estructura empresarial. ¿Hace costo en el consorcio o no hace? No. ¿No? No. ¿Y cómo cobran las expensas? No, porque no hay venta de producto en el consorcio. No, pero ¿qué tiene que ver si en los servicios también hay costo? Es muy importante. El consorcio no es una empresa, es simplemente... No, pero te vuelvo a decir, escuchame hermano, no me cambié porque tuvimos una conversación seria. Ahora que te toca a vos, te haces el lindo. Y me quedan 10 minutos. Pero un consorcio no es empresa, Moreno. Pero si yo no te dije que era una empresa, te dije que es una organización parecida, sin fines de lucro, te dije. Mirá, te la definí en tu lógica, te dije, no es una empresa con fines de lucro, es una organización sin fines de lucro. Entonces te pregunto a vos, con una ley especial que la arma, ¿hace costo? Sí, no me podés engañar que no, porque si no hicieran costo, el encargado de tu edificio te compra la lavandina a 300 pesos el litro. Entonces mirá los costos, no te hagas el lindo. Mirá los costos, que para eso está el Consejo de Administración. Tomate otro ejemplo, tomate cualquier otra explotación, pero me parece... Pero es que no me dijiste que cualquiera que vos tengas ya tenido. Y te pregunté si eras empresario, me dijiste que no. ¿Qué crees que haga? Te voy a decir algo más. El Estado no tiene costos. Pero soy yo el que te está preguntando, no vos. Te vuelvo a preguntar. ¿Crees en los costos o no? Creo en los costos, no como determinante de los precios. Muy bien. Entonces, ¿para qué hace costo un empresario? Dale, te pasaron 10 segundos ya, dale. Hace costos para no perder, Moreno. Hace costos para no perder. Pero él entonces, ¿cómo es que no es? Pero pará. Él va a vender al precio que tenga que vender. Pero pará un poquito. Al precio que pueda vender. Pero pará un poquito que se te está cayendo la estantería encima. Puede vender bajo costo. Pero pará que te cae la estantería encima. Pará, no digan cosas que no saben. Porque el problema es cuando se pone... Mirá, no hay ninguna posibilidad que en este momento llames a cualquier presidente de cualquier compañía y te diga que no sabe el costo del producto que vende y si está ganando o perdiendo plata. Se hace costos para saber si ganás o perdés. Bueno, yo te digo. Muy bien. Se hace costo. Escuchá. El costo es una consecuencia del precio, no es la causa del precio. No, es al revés. Tienen la economía al revés ustedes. Tienen la economía. Eso es. Escuchame, anda a explicarle al presidente de Ford que vaya a hablar con Henry Ford IV a Estados Unidos y le diga, no, yo puse el focus
puse el gas a este precio porque el precio era consecuencia de los costos. Le dan un shot que No le dice, importa, mire, no déjese de importa, no joder. importa, Acá tiene lo... Pero si por ustedes Yo no hablan del tomo, costo, Moreno, pero yo si no tomo a ustedes los hablan del empresarios, costo, entonces no, primero, no tenés tomo a un los problema muy... empresarios Bueno, para como que me referencia falta otra ideológica. pregunta. Sí. Pará, primero, ya quedó claro que tenés un lío en eso, pero 2 o 3 Son clases más. opiniones, Moreno, son opiniones distintas. Segundo, para la segunda pregunta. ¿Cómo se define la tasa de interés? La tasa de interés es lo mismo, es exactamente igual, es el pago de un precio por el uso de un dinero prestado. ¿Pero quién lo define? El mercado, la oferta y la demanda, igual que los precios. Siempre Así, la tasa de interés. así, y entonces cuando la Reserva Federal dice subo y bajo la tasa, ¿a qué se refiere? Esa es una intervención estatal. Y se Pero yo te estoy refiere. preguntando la tasa de interés. No te voy a decir a qué se refiere, déjame que te explique. La tasa que fija, entre comillas, la Reserva Federal no es nada más que la política monetaria del Estado, diciendo yo a este precio presto, a 0% presto, todo lo que me pidan yo lo presto al 0%, o al 0,25, o al 0,50, o al 7, 8% cuando vos eras chico. Pero no te pregunté eso. Yo te pregunté quién la decide. Es una medida arbitraria de política económica. ¿Quién la decide? La Reserva Federal. Muy bien. Sí. Vos fijate Pero justamente es un ente público. ¿Me dejás que te cuente? No es el mercado de la Reserva Federal. Porque si hay 40.000 personas que nos van a escuchar, merecen saber la verdad. Bueno. La excepción no confirma la regla. La excepción, escucha, déjame. La Reserva Federal es el Estado. La excepción no confirma la regla. La excepción destruye la regla y por eso deja de ser ley. Por lo tanto, si hay un precio definido por 12 muchachos, que son los presidentes de las 12 reservas federales que conforman la Reserva Federal, las preexistentes, las de los famosos estados conformantes de la Unión, si hay un precio que se decide por voluntad y no por interacción de la oferta y la demanda, esa teoría tiene que ser revisada. Toda, no, como lo hizo el peronismo, como revisó la teoría del valor. Ninguna de las dos. Lo que pasa es que somos muy estudiosos de verdad, no agarramos las cosas más o menos. Moreno, somos muy... Escuchame, cuando vos revisás y te das cuenta que la tasa de interés se define por voluntad, también se puede definir el tomate por voluntad. Entonces lo que tenés que hacer... La tasa de interés de un bien vendido por el Estado se define por voluntad, pero esa tasa de la Reserva Federal o la tasa que pone el Banco Central cuando absorbe dinero no necesariamente condiciona, ni influye, ni menos determina los contratos entre particulares de tasa de interés. No tiene nada que ver una cosa con la otra, son tasas de intervención. Son tasas que tienen una finalidad. Vos no me podés decir... Vos no me podés decir sí, que los mercados están expectantes y se paralizan a partir de la reunión de la Reserva Federal, si sube, baja, y lo que va a pasar dentro de 6 meses, decir que eso no tiene impacto en los mercados. A partir de la decisión de la tasa de interés de la Reserva Federal, sube o baja Wall Street, porque es la relación inversa. Yo tengo otra interpretación. Yo creo que. No podés tener, porque es lo que pasa. Pero no es lo que pasa. Pero vos no niego que eso sea lo que pasa. Escuchame, te pasa igual que Lustó ahora. Bueno, yo y porque la teoría no es superior a la práctica. La práctica es lo que te estoy contando. Moreno, yo sobre los movimientos de los mercados tengo otra interpretación que tiene que ver con los ciclos de la economía. No es una interpretación típicamente liberal, quizás es una interpretación intermedia. La visión de los ciclos de la economía no es propio del liberalismo austríaco ni siquiera del liberalismo clásico. Es la que yo sigo. La Reserva Federal, con sus intervenciones, lo único bueno que puede conseguir es evitar la quiebra del sistema financiero, una deflación, pero no tiene ninguna posibilidad de alterar la marcha de la economía. Es más, cuando vos tenés una intervención artificial de la Reserva Federal, si el mercado tenía que subir, sube, y si tenía que bajar, baja. No podés evitarlo. Fíjate la crash del año 2008. Por más que pusieron la tasa a cero, a menos cero, que operaron el país, los precios en Wall Street cayeron hasta el nivel que tenían que caer. Y este año lo mismo, pasó de vuelta. Los precios no estaban para caer y por eso Wall Street está en máximo histórico, tanto el Dow como el Nasdaq, como el S&P 500. Todo lo que quiera, pero ¿sabés qué pasa? General Motors sigue viva. O sea, que vos me decís, lo que vos decís,
Lo que vos decís Moreno, que lo no que sigue tiene viva. que pasar, es obvio, porque Pero no siempre la sigue viva. realidad ¿Quién pasa. sigue viva? En el Ahora, 2004 si se hay fundió. un precio, escúcheme mi amigo, si hay un precio que está definido por Acá la voluntad. está diciendo en el chat un sujeto, un asistente a nuestra amable conversación, que tuvo que ser salvada General Motors, hubo que meterle plata, hubo que capitalizarla, el accionista se licuó, Y por desapareció. eso es lo que te estoy Sí, diciendo. pero No, está no, el bien, accionista no se licuó, fue se licuó. obligación negociar. No, 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 peor. No, bueno, no, bueno, hicieron lo mismo que hice yo se licuó. acá. No No, te pero es que queda no se pueden nada. decir cosas por decir. Hizo en Lo Estados conozco el Unidos, tema, lo conozco el escúchame, tema, por favor. Si vos Bush, tenías General Motors, te quedaste con muchas menos acciones de las que tenías, quedaste licuado, quedaste no, pulverizado. Lo querido, mismo no con el fue sabotaje de la casa, así. así No funciona. fue así, estás equivocado. Porque Fueron no, obligaciones. ¿Me escuchás? acciones preferidas, son acciones preferidas. No, querido, fueron obligaciones negociables en Son Estados acciones Unidos. bueno, pero ¿qué pasa? Que son acciones preferidas que vos le das un préstamo y al cabo de cierto tiempo elegís, me pedís la plata de vuelta o me das No, acciones. querido. En ese Obligaciones, ejercicio, escúchame. en esa conversión de las acciones preferidas por acciones es donde el accionista queda completamente licuado, igual que en los Pero salvatajes. no, querido. Pero no, ahí tenés un tema legal. Acciones preferidas, por ser preferidas, no participan en la asamblea de accionistas. Pueden participar con vos, pero sin un voto. Moreno, Estos eran. no, son dos acepciones distintas. Vos porque estás con la ley de comercio argentina, con la ley de sociedad argentina. En Estados Unidos las acciones preferidas son es una cosa distinta. No No, tiene que esos ver con eran el voto. obligaciones negociables. Bueno, Esa es entonces la misma te interpretación en cambio el ellos. Eran término. obligaciones negociables que Bueno, podían ser. Pero mirá, te doy la vamos a ser traducción. claros. Obligaciones negociables. Vos le llamás obligación negociable. En Estados Unidos, te lo voy a usar términos argentinos para referirme a Estados Unidos. Obligaciones negociables convertibles por acciones. Es lo mismo. Le cambiamos el término. En Estados Unidos le llamamos obligaciones, acciones preferidas. Acá le llamamos obligaciones negociables Bueno, muy bien. convertibles por acciones. Escuchame un poquitito. Capaz que estamos hablando de lo mismo, no importa. General Motors sigue siendo de los mismos que era. No te aflijas, salvo las que se vendan en Wall Street que no tienen ningún Son impuesto. acciones públicas. Entonces, lo que te digo es, la tasa de interés de Estados Unidos, que termina determinando el valor de los bonos, que a su vez determinan el costo de oportunidad del capital en Estados Unidos y por lo tanto el valor de las acciones. Por eso una suba de la tasa de interés termina bajando el precio de las acciones. Pero a su vez inventaron a vos te llamó la atención esta escultura y decís, para vos vale 2 pesos, para mí vale 15.000. Los precios de las acciones tienen la misma subjetividad. Y si no, ¿cómo se explica lo de Tesla? ¿Cómo se explica lo de Apple? Perfectamente. Pero para entender lo de Tesla. Porque el valor, en definitiva, el valor de las cosas es subjetivo. Bueno, entonces vos no sos liberal. Vos no sos liberal. Vos sos neoliberal, no sos de la teoría del valor trabajo. Yo te voy a contar una cosa. A mí hay dos cosas que me ofenden. 3 cosas que me ofenden. Una, que me digan neoliberal. Otra, que me digan macrista. Y otra, socialdemócrata. Es decir, porque son 3 cosas nefastas del mundo. Vamos. Yo soy... Vos sos como Alzogaray. ¿Sabés qué es lo que le pasaba al Alzogaray? Que lo vengo contando. Alzogaray era ingeniero, no era formado en economía. Entonces él decía que era liberal, pero hablaba como neoliberal. Por eso Alzogaray hablaba de la economía social de mercado. Igual que Guzmán. El primero que habló en la Argentina. Pero Guzmán es comunista. No, Guzmán habla de economía social de mercado igual que Alzogaray porque es la escuela austríaca. Lo robó Guzmán, el actual ministro de Economía. Lo más no leíste el reportaje en Perfil. Pero no, pero si está con el... Escuchame, yo te digo lo que él dice. Después lo que él hace de noche, no sé. No, si pero es Stiglitz, pero Moreno es Stiglitz. ¿Cómo vas a decir que neoliberal? Son Stiglitz, son socialdemócratas. Bueno, entonces no es neoliberal, como vos lo querés decir. Es que la escuela austríaca, a ver si me entendés. No es escuela austríaca, es la negación más absoluta de la escuela austríaca. Pero no, querido, Schumpeter, ¿dónde lo ponés? Schumpeter, ¿dónde lo ponés? No, Schumpeter es un liberal clásico, obviamente. Pero si es un austríaco. Fue ministro de Finanzas de Austria. No te voy a contar. Y es uno de los fundadores de la escuela austríaca. No, sacando la teoría del valor, ¿sabés qué es lo que pasa? Ustedes leyeron nada más que 2 o 3 libros.
Y ahí yo no me quiero abusar, pero yo hace 30 y pico de años que lo único que hago es estudiar economía. Pero escuchame una cosa, Moreno, las opiniones son opiniones. Yo, cuando vos opinás, yo no digo que vos no tenés conocimiento. No, pero simplemente tenés una opinión distinta. No, pero vos no me podés decir. ¿Cómo voy a decir que vos no sabés? Vos sabés de muchísimos temas. Vos no me podés decir que Keynes era ruso. Yo te voy a decir lo que era Keynes, porque desde el liberalismo está mal interpretado también. Es un tipo preocupado por la fase descendente del ciclo económico, por la deflación, de la cual vos hablabas también en el 2007-2008. Vos mismo un día dijiste, preocúpense por la deflación, no por la inflación. ¿Por qué? Porque tenías en la mente lo que pasó del 98 al 2002. Pero no tenga duda. Pero si yo miro la economía, ¿sabés qué pasa? Una cosa es discutir dentro de determinada situación y otra cosa es cuando las escuelas se empiezan a confundir. Sí, el que habló de economía social de mercado fue el Sogaray. No, fue Erhard, el alemán, el que era ministro de Economía de Adenauer. Y de ahí no, te estoy hablando acá en la Argentina. Pero justamente al Sogaray adhería a la escuela de economía alemana de posguerra, la de Adenauer y la de Erhard. Pero te voy a decir algo para evitar confusiones. ¿Qué son esos muchachos? Yo soy mucho más liberal que eso, en algunos aspectos. Pero esos eran socialdemócratas, pichón. No, Partido Demócrata Cristiano Alemán. ¿Cómo? No, la democracia cristiana. No. Pero querido, hacen la coalición, conceptualmente. Si era la oposición. Pero querido, conceptualmente, la escuela económica son lo mismo. Es lo mismo que vos me digas que la Merkel ahora no es socialdemócrata, pero demócrata cristiana. ¿Qué demócrata cristiana? Pero es lo mismo en la escuela económica. En la escuela económica. Por eso es un pete. Yo no hago, ya que esto derivó para el lado de la teoría económica, yo personalmente no hago tanta diferencia entre la escuela clásica y la escuela austríaca. Una es consecuencia de la otra. Ya sé que la teoría del valor, y acá hay un montón de gente que ya está puteando, la teoría del valor clásica es la tuya, que es el valor trabajo, los costos y el beneficio. Es un error de planteo, tampoco cambió tanto la historia, porque el tema central es si vos crees en los precios libres o no. Que Adam Smith haya mal planteado la teoría del valor, para mí, no quita que fue una ley de los precios libres y de la ley de la oferta y la demanda. Y esto es lo que yo digo, que no hay que intervenir, que es mejor no intervenir y que hay que buscar otras soluciones para las injusticias que aparentemente pueden surgir cada tanto tiempo. Esto es lo que digo, nada más que este es un problema, te vuelvo a decir, este es un problema de cuando entras al problema desde la teoría o cuando tenés que resolver la práctica. Y ahí voy al Papa, y digo, la práctica es siempre superior a la teoría. Volvemos, yo tengo una sola empresa de aluminio, no puedo tener dos, el mercado no me da. Tengo un problema de defensa del interés nacional y no solo del interés. Un problema de defensa concreto. Necesito. Entonces deja de ser un tema económico. Lo cual necesito la fábrica de aluminio. De la misma manera que los japoneses necesitan los stocks de arroz. Necesito la fábrica de aluminio. Entonces, tengo que hacer costos y tengo que definir los márgenes para que no haya apropiación indebida y deje de reinar el amor y no tendamos el bien común. Lo que acá está de fondo es que no es un problema de la libertad de precio, es un problema de si el bien común es un valor o no es un valor. Y era mi última pregunta. ¿Para vos el bien común es un valor? Es un valor común que se consigue en economía con libertad de precio y con libertad de mercado. ¿El bien común es un valor para vos? Por supuesto que es un valor. Muy bien, entonces ya es la quinta que nos pusimos de acuerdo. Pero ¿cómo no va a ser un valor el bien común? Por supuesto que es un valor. Muy bien, entonces si es un valor, tenemos que ir en búsqueda del bien común. Pero el tema es cómo se consigue. Vos tenés ciertos elementos de política económica para conseguirlo, yo tengo otros que son distintos. No son 100% pero mientras tengamos el bien común, escúchame, mientras tengamos el bien común, no va a haber problema. Y otra los cosa instrumentos más, otra cosa más que seguramente vamos a coincidir, Moreno. Cuando las cosas están mal, a la gente que le va mal, que siempre es un 10-15% de la población, no se la tira a la basura, se la ayuda de manera directa, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Si fuera nada más que el 10-15, estaríamos de acuerdo. Lamentablemente, cuando salgamos de acá vamos a tener 55 de pobreza. Bien, bien. Lo último, Moreno. ¿Tenés estudiado el Bitcoin, las criptomonedas? No, eso, vos sabés que eso
no es moneda. Vos sabés que no es moneda. Vos sabés Y que es no es moneda. moneda, es moneda, No, y es no es moneda, moneda. No es es moneda, moneda. es moneda que no se puede expandir, No, ¿sabías? es un bien. Imagínate que vos diste moneda, en este caso, diste dólares y te compraste un Bitcoin, como te podía haber comprado ese pajarraco que tenés ahí. Está bárbaro. Claro. ¿Sabés? Vos decís, ¿Sabés? mirá, me compro un Bitcoin y me lo ponés ahí. Me decís, ¿ese Bitcoin qué? Oh, eso no. Moreno, el Bitcoin cuando salió hace 12 años Sí. valía menos de un centavo de dólar. ¿Sabes cuánto vale ahora en este momento? 11.892 dólares un Bitcoin, casi Y bueno, 12.000. compralo y dentro de 5 años hablamos. ¿Qué querés que te diga? Yo no les recomiendo a mis clientes que pongan la plata en Bitcoin, sino que hagan empresa y generen trabajo. Bien. Pero Moreno, por eso con todo respeto esto, por eso la diferencia que tenemos en la estructura de costos. Vos no haces costo y yo me la paso haciendo costo. Igual fue un Moreno, placer. un placer enorme Escúchame, hablar con vos vos. estás como Trump. Trump es medio peronista, vos sos medio peronista, Está bien. pero sos más duro. Yo creo que 2 o 3 programas como esto y te llevo la ficha de afiliación. Fue un placer Bueno, hablar ¿qué con vas a vos. hacer lo último? Ahora sí, ¿qué vas a hacer en política? ¿Vas a jugar? ¿Qué vas a hacer? Sí, el año que viene vamos a armar un partido en capital, en provincia, y desde ya que sí, doctrinario, y vamos a encabezar la lista de diputados de la provincia de Buenos Aires. Lo voy a armar en todo el país. O sea, vos vas a ir cabeza de diputado de la provincia. De la provincia. En Bien, el bien, partido que vamos a conformar, ¿está bien? bien, En un frente electoral, bien. obviamente. Con En eso, yo 400.000. creo hoy que hay 5 candidatos en la provincia de Buenos Aires. A ver quiénes Lo son. tenés a Bernie en una lista colectora del oficialismo, tenés la lista oficialista, que veremos quién es, no sé. La tenés a la Carrió, la tenés a la Vidal y lo tenés a Moreno. Va a ser una elección re divertida. Imagínate lo que va a ser ese debate. Y puede ser Otra, que esté. Y Esper va a estar también. bueno, puede ser, pero no sé si en capital, en provincia, Kachanowski va a estar. Roberto Kachanowski me parece que en va a estar. provincia va a estar Roberto. Me parece que sí. Qué divertido va a estar. ¿Él o el padre o el hijo? No, no, Roberto Kachanowski, que tiene casi tu edad, más o menos, por Sí, ahí. sí, por eso el padre, porque está el hijo ahora también. Y el hijo Bueno, se mueve en política, pero no sabía que el padre. Va el a estar padre. divertido. Ese debate va a ser Bueno, el debate de la Argentina. Te mando un abrazo. Ahora, un de placer todos hablar con esos, vos. escúchame una cosa, de todos esos me votás a mí. ¿A quién vas a votar? No, que yo voto en Capital Viva acá frente a Plaza San Bueno, en Martín. Capital la vas a votar a Pipi Colombo, no te aflijas. Te Pipi mando un Colón, abrazo, gran che. chica. Hasta la próxima. Gracias a Chao, todos. viejo, Gracias. gracias. Y Gracias. no te olvides que a la larga terminan siendo todos peronistas. Vos Es verdad. también. Te mando un abrazo. Suerte, Y cuando pero seamos gracias. peronistas, te voy a cambiar el cuadro de Perón por ese pajarraco y lo llevo a la básica. Te cambio Nos vemos. uno de Perón por el pajarraco ese. Te mando un abrazo, viejo. Al Chao. ataque. Gracias. La